Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Hola, Lalo. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andan por este lado? Hola. Hola. ¿Todo en orden? ¿Cómo va? Sí, sí, muy ¿Cómo estás, bien. Diana? Gracias por venir, Vanessa, discúlpame, mira. No. ¿Cómo estás? Muy bien, Bueno. gracias por invitarme. ¿Qué tema el de hoy, no? Es un tema que sorpresivamente para muchos despertó, por supuesto, y estamos siguiendo, y hay detalles sobre el caso en sí, de que vamos a estar conociendo últimas novedades respecto de eso. Pero también se instaló desde un lugar que nuevamente para mí siempre es sano, ¿no? Por supuesto, cada uno vierte el concepto que le parece o hasta donde sabe, a veces hay maldad, pero a veces no, a veces también hay desconocimiento y demás, y a partir de ahí es que se genera este debate en donde tenemos que volver a repasar algunos conceptos, repasar digo porque en realidad ya están instalados desde hace un tiempo, no son lo que se puede decir nuevos, pero muchas veces pareciera que son nuevos todo el tiempo. Lo que son nuevos son muchos derechos Sí. que hay que pelearlos todos los días. Que esa bandera se haya izado en varios edificios públicos Sí. es un reconocimiento a esa lucha. Estamos hablando de derechos que hay que hacerlos defender y asegurar que se garanticen todos los días. Totalmente. Alguien dijo alguna vez que cada sociedad merecería ser calificada Ujú. como trata a sus sectores más vulnerables. Y durante mucho tiempo estuvo muy invisibilizado, muy estigmatizado, y venimos de un proceso en el cual en muy pocos años se lograron avances muy importantes como la ley de identidad de género, la Sí. ley de matrimonio igualitario, Sí. en respuesta a una lucha que venía Totalmente. desde Bueno, antaño, muchísimo ¿no? Sí, claro. tiempo. Yo la verdad- Son los derechos, Lalo, del siglo XXI. Seguro. Son los derechos para las minorías. No sé si sectores vulnerables por ahí es la definición más Totalmente. correcta. Me parece que minorías lo define mejor. Y son los derechos que en el siglo XXI, por suerte, se van consolidando, como el siglo XX fue otorgándole otros derechos ciudadanos. Totalmente. El derecho al voto, Yo la verdad el que derecho tengo- al hablaba voto femenino. de sectores vulnerables y a mí me pareció hacer una equivalencia con minorías que habían sido muy Está bien. ninguneadas, Se habían entiende, sido sí, sí. tratados de enfermos, era... Sí, sí, se entiende. Yo Ana. la verdad que voy a preguntar muchas cosas desde mi ignorancia, así que les pido a perfecto. todos, viene todo por conocimiento, sin No. agresión, sin nada, quiero saber. Para ellos este programa además, para todos nosotros y para ustedes del otro lado, recuerden el 343-505-4874 es nuestro número de WhatsApp, ustedes ya lo tienen agendado. Para nosotros las opiniones, pero también las preguntas, como dijo Ana, en un programa como el de hoy, es súper importante. Pero antes, mira, este es nuestro informe y a la vuelta presentamos a los invitados y debatimos. El lamentable asesinato de Lucía Mancilla, la chica trans, sucedido hace unos días en la ciudad de Paraná, causó un fuerte impacto en la opinión pública. Una de las polémicas se centró en el tratamiento del tema no solo por parte de los medios, sino desde organismos, funcionarios y entre los vecinos mismos. Es que en diferentes notas periodísticas y hasta en declaraciones de autoridades policiales y judiciales, la referencia a la persona con artículos masculinos y femeninos al mismo tiempo desataron las críticas cruzadas y la discusión, una vez más, quedó instalada. La Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012 en Argentina, dice en su artículo segundo: se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer. A partir del breve texto de este artículo, la ley permitió abrir nuevos caminos en muchos aspectos esenciales, que desde hace años reclamaba toda la comunidad trans. Por ejemplo, que las personas sean inscritas en los registros oficiales de acuerdo a su identidad autopercibida y que puedan obtener su DNI con el nombre y el género que construyeron como identidad. Hoy, a 7 años de la sanción de aquella ley, parece quedar entendido y aceptado el justo logro de nuevos derechos y garantías para las minorías. Pero el concepto de autopercepción en la identidad de género no parece correr con la misma suerte. Es uno de los puntos que sigue generando polémica y sobre el cual parece no haber coincidencia entre varios sectores. Tan trascendente resulta la cuestión que hasta la Ley de Educación Sexual presenta desde hace años algunas trabas en su aplicación relacionadas fundamentalmente con este punto. Pero, ¿qué argumentan los sectores que se oponen a esta definición y por qué? Y por otra parte, ¿existe hoy un abordaje real del tema para su completa comprensión? Hoy, en el ventilador, cuestión de género, debate, ley y polémica.
Bueno, Ximena, gracias por estar, Monzón. Recién Luz hacía referencia a la bandera, por supuesto como símbolo de la lucha. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de lo de Lucía Mansilla? Algo muy feo para una muerte más que puede llegar a quedar impune, como pasó con Iki, y que los jueces no nos dan bolilla y nos matan como perros. ¿Y qué te pasó con respecto de lo que estamos hablando un poco hoy, ¿no? Del tratamiento, no solo de los medios, sino de todos, a partir de cómo se... Hay una cosa que tenemos que decir que fue lo que un poco puso en el debate todo esto, que tiene que ver en particular, y Vanessa, vos me vas a decir también, tuviste un cargo muy importante en el registro civil, sí. Y es un puesto, fuiste la titular, hasta hace relativamente poco, unos meses. Y el uso de los artículos en femenino y en masculino al mismo tiempo y confusamente generó para muchos algo que nosotros queremos creer muchas veces que también es confusión, desconocimiento y demás, pero también críticas para un lado y para el otro. ¿Te puedo aportar un dato? A ver, Javi, sí. La causa, porque hablé con el fiscal Gonzalo Badano hace 2 horas y después le llamé a Vanessa. Es verdad. Para tratar de entender un poco lo que a veces reclaman ellas, sí, con la perspectiva de género, claro, y cómo se mueve el mundo judicial, a ver, con los papeles que están ahí en el expediente. Sí. Lucía Torres Mansilla, por supuesto tenemos que pelear para que sea ese el nombre de ella, pero en el DNI hoy figura el nombre que está cuando nació, incluso aceptado por sus propios familiares. Entonces hoy la carátula es homicidio en la persona de que figura el DNI. Con el nombre que figura en el DNI. Y no con el de la autopercepción que todo el mundo sabe que es Lucía Torres Mansilla. Claro, claro. A ver, sí, bueno, ahí vamos. ¿No? La cuestión es esta, que es lo que hablábamos hoy con Javier, y yo me quedé reflexionando después de esto. La realidad es que lo que genera el DNI es el acta de nacimiento. La Ley de Identidad y Género, muy bien explicada en el informe, lo que dice es que toda persona que se autopercibe de un sexo diferente al sexo con el que está inscripta puede solicitar al registro civil la modificación de su acta de nacimiento. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hay que modificar es el acta de nacimiento para recién poder ahí hacer la modificación al DNI. Bien. Hay varias cuestiones. Puede ser que a veces las personas no hacen esa modificación de acta o por desconocimiento, claro, o porque muchas veces creen que es costoso, o porque muchas veces el sistema administrativo no funciona con los tiempos necesarios para que podamos acceder a derechos. Luz decía hoy, son nuevos derechos. Sí, son nuevos derechos, pero desde el 2012 y toda la década anterior se trabajó muchísimo y fuertemente, como decía Mariano, en esta cantidad de leyes que lo que hacen es acceso a derecho. El punto es después que esa ley no quede en letra muerta, sino que se aplique en tiempo y forma. O sea que no hay manera de modificar el DNI sin modificar previamente el acta de nacimiento. Ahí está la cuestión, claro, porque la Ley de Identidad y Género así lo prevé. De todas formas, en este caso, que esto por ahí es lo que charlábamos con Javier, en mi humilde modo de ver y en mi opinión, el caso de Lucía es público y notorio, que ella era Lucía y que le decían la loba. Claro. Por lo cual, tal vez se podría, su identidad legal sigue siendo el nombre que figura en su acta de nacimiento, pero tal vez se podría poner las iniciales de esa identidad que dice el DNI y agregar Lucía Mansilla, a los efectos de que se respete. Yo creo que el fiscal lo va a revelar. Una vez que cite, por ejemplo, a compañeras que ratifiquen eso, lo va a agregar en la identificación. Lucía Torres Mansilla es la escritora. Lucía Barrera es la persona. La loba es la persona, es la identidad autopercibida. Lucía Torres Mansilla, así como Pedro II Mardones escribía como Pedro Lemebel o Eduardo Galeano con un nombre de ficción, Lucía Torres Mansilla es su identidad de escritora, no es un seudónimo. No podemos decir que Galeano tenía un seudónimo. De eso se trata, de respetar la autopercepción de las personas en su amplio derecho. Y ella, al ser una escritora y al haber podido materializar su escritura, porque hay muchas que son escritoras o actrices o diseñadoras y no lo pueden materializar por una cuestión que tiene que ver con la clase, con la desigualdad social. Lucía Torres Mansilla es la escritora que ha publicado poesía. El nombre legal de Lucía debería ser Lucía y su apellido Barrera, que después los tiempos de la justicia, los tiempos de los papeles, para el mundo es la loba, para todos nosotros era la loba, y Lucía Torres Mansilla, voy a repetir una vez más, es la escritora. Bien, buenísimo, está bueno aclararlo. En la ley, por ahí estábamos discutiendo recién acá con
este tema, en el artículo 12 dice que a su solo requerimiento el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión de servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. ¿Qué ley, perdón? Esta es la ley de identidad de género. De todas maneras... Lo que pasa es que en este caso no lo puede requerir la persona. No, hay que hacer una salvedad, hay que hacer una salvedad, que es lo que hablábamos con Javier. ¿Cómo se confecciona el certificado de función? Porque acá esa es la cuestión, de que por qué no figura, que de hecho creo que se reunieron en el registro civil, algunas de ustedes, estuve más o menos informándome de eso. El problema es que el certificado de función o el acta de función se confecciona con el certificado que emite el médico, donde dice que la persona ha fallecido. ¿Con qué se confecciona ese certificado? Con el DNI. Claro. Entonces ahí es donde tenemos. Y lo que vos hablabas es del trato digno, que es lo que dice el artículo de la ley. Y ahí hay que hacer una diferencia entre lo que pasa en la justicia y lo que pasó en algunos medios de comunicación. Bueno, ahora vamos a meternos exactamente con eso. Es un tema mucho más polémico. Por favor, quiero presentar a Yara, gracias por estar, Quiroga. Sos activista de la red Diversa Positiva, se llama así. Soy coordinadora por Paraná. Bien. Esto sucede, digamos, desde el 2012 que la ley salió a la luz y quedó, por supuesto, implementada, uno piensa que a lo mejor hay cuestiones que ya están totalmente resueltas, pero desde la comunidad trans, ¿con qué cosas se encuentran todavía en lucha más allá de que la ley las prevea? Y con toda la que siempre venimos trayendo, o sea, la ley no nos ha cambiado nada en nuestras vidas, la comunidad. Más allá de que tengamos la ley de identidad de género, seguimos siendo tratadas como siempre fuimos, o sea, los maricones, los putos, cualquier cosa, menos nuestros nombres autopercibidos siquiera. O sea, las leyes no nos han modificado nada en nuestras vidas. Es lo único que puedo decir y ahora, y es concreto. ¿Vos pudiste cambiar tu DNI? ¿Lo hiciste? Sí. ¿Y fue, por ahí cómo no es el te trámite? sirve ¿Rápido? mucho tener el DNI porque no sirve? te siguen señalando con el dedo, te siguen juzgando. Nada más para un trámite te puede servir o para un hospital que va y que no te llamen ya Marcelo y vos estabas vestido de mujer. Y otra cosa que también, o sea, pueden decir pueden decir Yara, pueden decir Carla, qué sé yo, ahí viene el muchacho. O encuentran una chica trans, como siempre pasa, muerta, y dicen, encontraron un muchacho muerto que se travestía. Y tenés el documento de mujer, que los periodistas mismos por ahí meten la pata, teniendo estudio y todo, que terminamos discutiendo y peleando nosotros por las redes sociales. A ver, no, porque quiero presentar a Fernanda Espesot, gracias por estar, yo psicóloga, y hay una cuestión que estamos hablando desde el comienzo del programa que tiene que ver con la autopercepción. En realidad la autopercepción está incluso nombrada en la ley, justamente, y habla de esto, ¿no? De que tiene que ver, la identidad de género se constituye a partir de la autopercepción. Pero ¿qué nivel de conocimiento tenemos real, digamos, y aceptación en la sociedad del concepto? Primero es importante señalar que el concepto de autopercepción y lo que está detallado en la ley no es algo que se le ocurrió únicamente a un grupo de legistas. Está fundado en investigaciones científicas que vienen del campo de la sexología principalmente. Y si se puede hablar de autopercepción y no habla de edades puntualmente la ley, sino de acompañamiento para esto y demás, es porque hay una base científica que lo está sustentando a esto. ¿Sí? Nos falta muchísimo. Nosotros por ahí nos desesperamos un poco porque la ley tiene 7 años, hace un montón de tiempo que se vienen haciendo muchas cosas y venimos en carreta. Sí. Venimos en carreta. ¿Desde qué sector de la sociedad, por ejemplo, cuando se habla, quiénes te parece a vos o desde qué lado es el que hay que atacar en el buen sentido de la palabra, o quiénes son aquellos que hoy están teniendo, digo porque los medios estamos en el ojo de la tormenta también por el tratamiento muchas veces de estas noticias? En todos lados, de hecho yo le ofrecí a uno de los productores de ustedes que si querían nosotros veníamos a hacer alguna especie de capacitación o algo en relación principalmente al trato digno. Hay documentos oficiales en relación a cómo se deben tratar las noticias en el caso de personas del colectivo de la diversidad sexual, específicamente de las personas trans, y se siguen desconociendo. Digo, que además también pienso cuando sos notero, ¿no? Y estás frente a una autoridad policial o judicial y comete ese error, no te dan ni siquiera para corregirlo, ¿no? Hay una cosa ahí pero a mí me pasó el jueves. ¿A vos te pasó? El jueves nos avisan, yo estaba trabajando en el Diario 1, de un asesinato. Y hice una transmisión en vivo para la web del Diario 1. Y la verdad que yo me iba enterando en el mismo momento que la gente que estaba en la transmisión
de quién era la persona fallecida. Yo ni sabía quién era. Y bueno, el primer dato, el policía con poca visión, o no sé si también se sabía, dice, se llamaba. Claro. Hablo con el hermano de la víctima, me dice, se llama, con el nombre que ellos lo denominaban, con el nombre de varón. El hermano. El hermano de la víctima. Habló así de Sí, hablaba, pero con el nombre masculino. Claro. Bueno, entonces, de ese momento llegaron el grupo de las chicas y bueno, me informaron, mirá que la loba, y Lucía, entonces tuvimos que hacer la aclaración en el mismo momento. Claro. Pero no era que hubo mala fe o... ¿Cómo se nombra a partir de esto, digamos, esto entra dentro de femicidio? ¿Transfemicidio también? No, es transfemicidio en realidad. Sí. Transfemicidio. Ese debería ser el concepto correcto. Y sí es importante, perdón, ¿no? Esto del concepto de vulnerabilidad que decía Mariano. Porque justamente, y es lo que decía Jimena, o sea, si bien, porque no se dice despectivamente la situación de vulnerabilidad. De hecho, están en una situación de vulnerabilidad, como el caso de las mujeres, o como el caso de los pueblos originarios, de otros colectivos, ¿sí? Que no por ser minoría, sino por cómo se trata la temática. Esto que pasa que el propio hermano biológico diga que se llama no Lucía. DNI, claro. Exactamente, por eso es la vulnerabilidad. Gustavo Terra, gracias por estar. Gracias por venir. Sos ginecólogo. Trabajás, entre otros lugares, en el centro de salud, en el Sally Golding. Recién nos decía Fernanda, estamos a años luz, vamos en carreta. En el área de la salud, por ejemplo, ¿cuál es la realidad hoy? Falta mucho, hay, digamos, desinterés por muchos de los profesionales de la salud en interiorizarse y acompañar estos procesos. Bien. Concuerdo que es una población vulnerada totalmente. Según la OMS, la expectativa de vida de la población trans femenina es de 35 años, 32, 35, 38. Esta es claramente una de las causas de muertes, los asesinatos, los crímenes por odio. La sociedad es violenta con la población trans y sobre todo con las chicas trans. Mueren de infecciones o de cosas que habitualmente cualquier persona podría alcanzar y garantizarse ese derecho a la salud y ellas no acceden. Sistemáticamente fueron expulsadas de los sistemas de salud, consultaron por guardia en horarios donde hay poca población, poca gente que va a las consultas, porque saben que son excluidas, son llamadas por el nombre que figura en el documento si no tuvieron el cambio registral, o hay un lenguaje no verbal que es muy llamativo de la manera que se ríen o codean al profesional o al del lado, que eso es muy evidente y genera que las personas no vuelvan a... ¿Y es generacional, digamos, o es un prejuicio esto de decir, no, pero los más jóvenes ya tienen otro entendimiento, eso pertenece a otra generación? ¿O también podemos decir que no es generacional, que esto es una cuestión de educación y que podés encontrar ese tipo de actitud en chicos jóvenes también? Creo que es de educación, pero creo que las poblaciones más jóvenes no son... Los compañeros de los chicos y chicas que van, por ejemplo, a los colegios, no son los que discriminan. Habitualmente son los docentes, la población adulta. La población adulta. Yo lo que le quería preguntar hoy a Jimena, pero bueno, después de escucharte a lo mejor queda tonta mi pregunta, o a cualquiera de las chicas, si hay que me puedas decir, hay un porcentaje o más o menos, ¿es mucha la gente que te hace así las cosas que estaba contando el doctor, que te discrimina? ¿O es un porcentaje y vos ves que va mejorando, que la sociedad va creciendo, las va aceptando? Y tenés, digamos, hay partes y partes. Hay en oficinas públicas, como en algunas no y otras sí. La discriminación está continuamente, pero lo feo que nos discriminan, pero la sociedad a nosotros no... ¿Cómo te puedo decir? Para que nosotros trabajamos en la calle nos consume. Se ríen de día, pero de noche hay mucha gente que va y nos consume, porque si nosotros no estaríamos, si no nos consumirían, no viviríamos nosotros. Tal cual. Otra cosa que también podemos agregarle es que las chicas trans también viven la discriminación y según también su estatus económico, como están también, porque la diferencia de clase nos atraviesa también dentro del mismo colectivo y las mismas compañeras trans también ejercen violencia contra las otras compañeras que son un poco más vulnerables que ellas. E incluso, o sea,
Hay algunas compañeras que pueden tener un estatus económico bastante bien, pero también son discriminadas por la sociedad porque no es que las aceptan para poder incluirlas, sino que son siempre, muchas veces terminan siendo hasta los payasitos de la fiesta o de las reuniones, y por eso es que se acercan a ella y las discriminan. Y hay una que sobrenaturaliza toda esa discriminación y queda dentro de ese círculo, pero o sea, todo el tiempo existe la discriminación dentro de la comunidad. El tema laboral es muy grave lo que sufren ellas. Hay un caso del 2004, 2005, todos recordarán, un supermercado muy conocido de Paraná, le echaron a la chica porque sí, es cierto. se vestía y en un tuvieron ratito que ir a la justicia. Vamos a presentar datos de eso, de lo que tiene que ver con el cupo laboral, lo vamos a discutir también. Sí, Gustavo. Sí, que o se engueta, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, que se hagan peluquería, digamos, determinados tipos de trabajo, y no para cualquier tipo de trabajo. Entonces, específicamente. Y otra cosa que quería agregar es que las chicas trans sufren mayor discriminación que los varones trans, y eso tiene que ver también con la cultura machista, donde el nacer varón y abandonar esa posición para identificarse como mujer también subestima y genera una violencia contra eso. No tanto con los chicos trans, que habitualmente están más acompañados por la familia y tienen otra situación. Gustavo, ustedes están haciendo un trabajo, ¿no? Bueno, vos particularmente en el centro de salud. ¿De qué se trata en relación a esto? Nosotros trabajo junto con Fernanda, en conjunto hacemos admisiones conjuntas y es la puerta de entrada. La ley en su artículo 11 habla sobre los derechos, las modificaciones corporales para, digamos, alcanzar su objetivo en cuanto a su visión sobre su propio género autopercibido. Y bueno, nosotros trabajamos un poco en eso, en los tratamientos hormonales en chicas y chicos trans, y de esa manera también poder garantizar el acceso y la permanencia relativa al sistema de salud, que es lo que cuesta, porque muchas veces acceden pero no pueden permanecer. Esto es, por supuesto, es gratuito. Esto es gratuito. ¿Y se acercan por propio interés? Digamos, ¿cuál puedes decir que es la demanda en relación a la... Y ustedes también, chicas, ¿no?, que deben conocer en relación a la población trans, que conozcan al menos, ¿cuál es la que consideran que se acerca, por ejemplo, a este tipo de programas que están armados, hay que decirlo, desde el Estado? Nosotros en este momento tenemos 40 historias clínicas de chicas 40. Y chicos trans. En este momento la mayoría son varones trans. Bueno, antiguamente se creía que la mayoría eran chicas trans. Nosotros tenemos una relación, en nuestra experiencia, 3-1, 3 varones a una chica. Mira. Digamos, ¿y cuánto tiempo lleva el proceso de un tratamiento hormonal así? Al menos en la parte que ustedes puedan asistir. Una vez que inician, habitualmente, la idea es continuarlo y no, digamos, es a voluntad de cada persona qué modificaciones quiere conseguir, cuál es el objetivo de su modificación corporal. Hay muchas chicas que iniciaron el tratamiento y ahora deciden, digamos, expresar su género de acuerdo con su cuerpo, como está, y reivindicar es un proceso. Su fenotipo trans y llevarlo adelante, porque siempre la sociedad es como que dice, bueno, si sos chica trans, bueno, parecete lo más posible a una mujer, y si sos un varón, a un varón. Esa imagen que pusieron ustedes al principio de una cara varón, eso tiene que ver con el binarismo, que existen dos géneros, masculino y femenino, y nosotros también tratamos de romper, que hay otras maneras, otros cuerpos, y no solamente el estereotipo de lo que es ser varón y ser mujer. Exacto. Doctor, una pregunta. Quería preguntarle cuál era la relación con los colegas en relación a estar formados para hacer esto, para encarar un trabajo que requiere estudio, requiere saber, requiere muchísimas cuestiones. ¿Cuál es la relación con los médicos en general y en la formación de grado? Sí, en la formación de grado es muy poca. Nosotros estamos intentando hacer un trabajo junto con Fernanda en las residencias, por lo menos las básicas, que son medicina general, clínica, ginecología y obstetricia, ponerlo como obligatorio dentro de la residencia. Actualmente no lo es. Doctor, yo le quería hacer una consulta al doctor. Usted habló de que lamentablemente las chicas se mueren a los 35, 40 años. La expectativa de vida sigue siendo la misma, es increíble. ¿Qué tipo de padecimientos sufren de salud y que tal vez con una buena atención se podría mejorar la calidad de vida? Bueno, la falta de acceso a la vivienda, precarización de la vivienda, el no acceso a la educación, el no acceso al trabajo, son expulsadas muchas veces de sus familias cuando son muy chicas, no tienen herramientas por ahí para competir. Gustavo, discúlpame, porque cuando dijiste lo de falta de acceso a la vivienda y precarización de la vivienda, Yara y Ximena, las dos se sintieron al mismo tiempo. Pueden fijarse cómo murió Niki. Claro, a ver, ¿cómo? Que vivía entre nylon, entre una piecita chiquita, un baño, entre nylon vivía.
y los derechos humanos no lo sabían supuestamente. Y otra cosa también de que hay muchas compañeras de que ni siquiera pueden tener ese ranchito que tenía Nicky, o sea, nos pasa comúnmente. Una casa donde estaba como pero lo que pasa es que también muchas veces nos terminamos ayudando entre nosotras con lo poco que podemos, porque también pues, en el tema de la salud, Gustavo es uno de los únicos doctores que nos acompañan con el tema de la hormonización y todas esas cuestiones. Incluso, o sea, si buscas un profesional médico clínico, o sea, te cuento con una mano y para de contar, o sea, porque todo el tiempo, o sea, se sigue como maltratando a las compañeras trans. Entonces, no es menor, ¿no? Lo del tema del hogar, del techo, del lugar donde uno habita, porque la ley no establece un cupo para las chicas trans, porque así, para los docentes, para los policías. Ahora sí, ahora lo vamos a hablar porque sí, y digamos, supuestamente. La ley no, hay una norma paranaense que ya vamos a contar. De todas maneras no es una cuestión legal, yo insisto, porque no se cumple, podemos doctora. tener todas las leyes que querramos, el problema es la falta de política pública vinculada al acceso a derecho. Y el acceso a derecho no tiene que darse solamente en el ámbito de la justicia. Los órganos administrativos deben garantizar el acceso a justicia. Exacto. Si no, porque es la garantía, ¿no? Exactamente. Si no, Este año se consiguió una discriminación positiva para el famoso plan Ellas Hacen, y este era uno de los problemas que tenía Lucía. Si bien la gente de acá entendía que quién era quién, si no tenían el DNI cambiado, los planes, o sea, el plan, digamos, no llegaba. O sea, vos podías ser Lucía, podías ser Loba, podías ir por la vida, pero si no tenías el DNI que decía que, o sea, te obliga el mismo Estado a cambiarte el DNI para poder acceder a un derecho que todo el mundo ha tenido en este país. Claro. No, ahora recordanos que era el plan Ellas Hacen para que del el otro plan lado... Ellas Hacen ahora se llama Haciendo Futuro, es un plan que es uno de los pocos planes que quedaron de las gestiones pasadas, que tienen que ver con un reconocimiento económico para fomentar educación y formación para empleo. En las chicas trans en esta ciudad había 35.000 planes y había solamente 3 chicas trans que estaban incluidas por el concepto de AMAR, de la Asociación de Mujeres Médicas de Argentina, y las demás chicas trans, ninguna tenía acceso a derecho porque al no tener ningún grupo de pertenencia, excepto un colectivo vulnerable, no podían acceder. Hace poquito se generó por discriminación positiva el poder acceder a eso solo para identidades trans, pero era para presionarlas a cambiar el DNI. Claro. A ver, Mariana. Hace muy pocos días hubo un avance que creo que fue importante, la media sanción en el Senado de la Nación, de una norma que toma un montón de cabos sueltos en diferentes tipos de instructivos, tipo el Código Civil, fue presentado por la senadora Sigrid Kunat, y habla de compatibilizar y coordinar los diferentes instrumentos legales con lo que manda la ley de identidad de género. Exactamente, y era importante porque por ahí figuraba el derecho, pero cuando vos ibas al aplicativo había como de la norma administrativa para aplicarlo, para ponerlo en marcha, había como una exclusión y una expulsión. Claro. Media sanción. Perdón, Vanessa, ahí vamos, porque quiero preguntarle, Norma, vos estuviste al frente en algún momento, ¿no? De un, ¿cómo lo podemos llamar? Albergue, no una es casa. Yo tengo una casa que mi madre me dejó, mis hermanos me han permitido seguir viviendo ahí desde que mi madre falleció, que tiene muchas habitaciones y siempre ha habido un lugar. El sueño del refugio, concretamente, con Yara, que ha estado en casa viviendo algún tiempo, como muchas compañeras y muchos compañeros y muchas compañeras, gente que necesita un abrazo, era construir un verdadero refugio para las identidades trans, que no solo sea un lugar para comer y dormir, sino también para acompañarlas en un montón de cuestiones que tienen que ver con el abrazo. Apoyo. Nosotros, eso es lo que tenemos. Funciona nominalmente, y ahora nunca pudo concretar su sueño porque tiene que ver con no escuchar, con decir sí, vení, vamos a charlar, vamos a debatir ideas, sino escuchar lo que las personas necesitan. Nosotros, yo presido una ONG que se llama Biblioteca Popular Pedro Lemebel, que es la primera biblioteca de diversidad y género de la provincia, donde tenemos un montón de actividades. ¿Dónde está ubicada? Está en el Barrio El Sol, en la Galería Comercial del Barrio El Sol, y tenemos un montón de actividades de abrazo, digamos, con relación a las identidades trans. Tenemos un taller de alfabetización audiovisual con el que producimos contenidos que tienen que ver con la concientización y contenidos de ficción, como la transnovela que protagonizan las chicas, donde ahí fue donde Lucía comenzó a escribir,
y donde de la mano de Marita Bala pudo publicar en la editorial Caballo Verde en el 2018 su primer libro de poemas. Claro. Tiene 2 libros más y presentar su competencia al Fray Mocho, que no es poco. Que no es poco. No. ¿Y actualmente seguís recibiendo chicas? Sí. Sí. ¿Cuántos viven hoy? En este momento creo que hay como 4 o 5, ¿no? Y llegan 2 más 4, 5. 4 o 5 allá te dictan, ahora vamos a presentar a los chicos también. Sí, Vanessa. Creo que por ahí me parece interesante aprovechar esto que decías. Por ahí, hoy lo que hay en cuanto a acceso, a mí me interesa mucho remarcar la posibilidad del acceso, porque es lo que les va a permitir los cupos, lo que va a permitir inscribirse en el IAPB, digo, en distintas cuestiones, ¿no? Se me ocurre el IAPB, pero en distintas cuestiones. La ley de identidad de género, ¿sí? Es gratuito el trámite, se hace en el registro civil, la persona lo único que tiene que hacer es presentarse ante el registro civil en cualquier lugar del país, no importa de que sea una persona nacida en Entre Ríos que lo haga en Santa Fe, si ahora está viviendo en Santa Fe, no importa, ante cualquier oficina del registro civil se tiene que presentar a solicitar este cambio de identidad y género. Lo único que tiene que decir es que se quiere llamar de tal manera, incluso hoy está la posibilidad que hasta se analice el que no figure el sexo biológico, es decir, haya habido algunos casos en el país, ¿sí?, donde no figura el sexo biológico, entonces se pide eso ante el registro civil, se hace una resolución y a posteriori se hace el nuevo DNI. Es gratuito, es importante. O sea que no hay que ir a donde te figure tu dirección en tu DNI, no importa, no hay jurisdicción para esto. Pueden ir a cualquier oficina del registro. Esto es importante porque es la posibilidad de acceso. En acompañamiento, no sé si es lo que vos querías decir, Vanessa, pero recordemos que hubo un caso muy polémico, no sé si fue en Salta o en Jujuy, de un hombre que era un trabajador del Estado, no sé si en AFIP o en rentas, se presentó ante la justicia, reclamó el cambio de género, y entonces presentó su jubilación con 60 años cumplidos. Sí, lo recuerdo. Hubo polémica porque dice que se abusó de un derecho. Claro, porque digamos, no hubo ningún tipo Tenía de menos cambio edad para jubilarse en su vida. Porque las mujeres a los 60, para pasarlo en claro, y los hombres a los 65. Jenner también hizo su cambio de identidad de género a los 60 años, es un caso mundialmente famoso, y además no solo hizo su cambio de género, sino que es una trans que no se autopercibe homosexual. Bien, ahora vamos a ir a eso, porque hay muchísimas cuestiones además dentro de este tema para analizar y para conocer. Y ahora vamos a ir con los chicos de la tribuna, pero antes vamos a... La tribuna le decimos es el lugar donde ustedes están, obviamente. No hay tribuna alguna. Pero antes, muchos mensajes de ustedes. Nos escribe Patricia y nos dice: los derechos de las minorías no pueden nunca avasallar los derechos de las mayorías. Hola, buenas noches. ¿Es en el centro de salud que está en calle Laurencena que el doctor Terra realiza con su equipo ese fenomenal tratamiento? ¿Por qué no se le da más difusión? Me estoy sorprendiendo y enterando a través del programa. Seguramente es de imaginar que hay muchas familias que están pasando por un momento crítico de definición y es muy bueno tener el acompañamiento de profesionales que incluyen, como estoy entendiendo, también la parte psicológica. Felicitaciones para ellos, nos dice Ángel. Hola, buenas noches. Al tema que se está tratando le faltan algunos actores y algo de profundidad, me parece. Estos chicos tienen un problema espiritual. Yo creo que Dios hizo al hombre y a la mujer y que estas añadiduras las dicta alguien que no es precisamente Dios. Es una falta de respeto a todos que quieran ser algo que no son. Hola, buenas noches. Realmente hay que ser sinceros, vivimos en una sociedad hipócrita, burócrata, y somos todos responsables de que así sea, manteniendo gobiernos que solo quieren vivir por siempre de la política, muy lejos de las necesidades de todos, como está demostrado allí. Soy Roxy y los miro siempre. Hola, buenas noches. ¿Por qué un cupo laboral? Si hablamos de no discriminar, debería ser algo más natural, no establecer como un grupo aparte. ¿No les parece? Soy Silvina de Santa María. Hola, buenas noches. Quiero que me clarifiquen esto de la identidad y la posibilidad de cambiarla en el registro civil. Lo de la autopercepción. ¿Qué pasa si luego de un tiempo me autopercibo diferente? ¿Puedo volver a cambiar mi identidad? Por favor, si me lo pueden explicar, se los voy a agradecer. Soy Norma.
Bueno, son muchos disparadores, me hubiese gustado anotarlos, igual estoy seguro que más de uno se acuerda. El tema del cupo ocurre lamentablemente así porque hay mucha discriminación. Claro, hay que garantizar lo mínimo, después hay que mejorarlo. Y aparte es una discriminación positiva para el colectivo. Claro. No es armar un gueto, creo yo, es garantizar algo que voluntariamente hasta ahora no se daba. Pero además, el sentido de los cupos y de la discriminación positiva habla de pisos. Totalmente de acuerdo con el mensaje de la televidente. En el momento en que haya un 50 y 50, un 30 o algo que sea representativo de la composición de la sociedad, ya está. Yo le quería preguntar a Fernanda sobre el tema de la percepción, que una de las televidentes preguntaba. Yo leyendo encontré una palabra que dice cisgénero, que no tenía ni idea lo que era, entonces busqué y decía que era la coincidencia de la identidad de género con el sexo, con el cuerpo que nacés. Eso es lo de la percepción, es decir, vos nacés con un cuerpo, pero te sentís de otra manera. Culturalmente hay algo que se llama sistema sexo-género, un concepto que empieza a mediados de los años 70, donde a una cuestión biológica, que es la genitalidad, que es con lo que nacemos, ¿sí?, se le abroquela una cuestión cultural que es el género, ¿sí? No es lo mismo ser una mujer en Paraná que ser una mujer en Afganistán o que ser una mujer en África, ¿sí? Estas cuestiones de género y en lo que hacen a la feminidad y a la masculinidad tienen que ver con cuestiones culturales. Culturalmente se ha abroquelado y una cuestión cultural se la transformó en biológica. Claro. El género no es algo biológico, ¿sí? Y no es tampoco real que en la naturaleza solamente hay dos tipos de energía. Las energías mixtas está lleno en la naturaleza, los caracoles, montones de especies vegetales, los caballitos de mar, montones de peces, son lo que se llamaban antes hermafroditas, Fernanda, por ejemplo. y de ahí también cuando están, creo que de ahí deben venir todas estas opiniones de hay solo dos géneros, ¿no? Se refieren a dos formas de genitalidad que ya de hecho tampoco es así, pero digo, la referencia incluso, es a digamos, eso cuando se habla de género. Incluso muchas veces, digamos, nosotros ya es como que algunas cosas no las miramos porque desde el enojo no se puede construir demasiado. El desconocimiento hace que se diga, por ejemplo, que el sexo cromosómico está determinado. Y hoy sabemos que tener cromosomas XY, por ejemplo, no necesariamente construyen un varón biológico. ¿sí? Y eso es ciencia, digamos. Esto es ciencia. Claro. Pero es un solo camino con muchas bifurcaciones, no son dos caminos. Por ahí hay que aclarar el mensaje de ese oyente que decía que faltaba profundidad o que era una falta de respeto no tener en cuenta algunas cuestiones, como quienes no profesamos ninguna religión, respetamos las religiones, hay que respetar lo que es la ciencia y ciertos discursos que van resistiendo todo este tipo de cambios y derechos para minorías y grupos vulnerables, que con el tiempo, primero fue la ley de divorcio, luego la ley de matrimonio igualitario, ahora la ley de identidad de género, ciertas cuestiones que la sociedad va garantizando porque avanza y porque la ciencia también va otorgando ciertos saberes que la religión resiste. Uno puede respetar una mirada Pues vos entendés religiosa. que el televidente se refería a alguien de la iglesia, digamos, que faltaba duda, que... hablaba de... Porque quiero aclarar que están siempre todos invitados, ¿eh? A ver, cuando en los debates, no estoy inculpando a nadie, pero no hay algunas voces porque no recordemos que vienen, los sectores religiosos son muchas veces quienes más resisten la ley de educación sexual en las igualmente no escuelas. nos tenemos que enojar con los oyentes que tienen esa opinión. Tenemos que concientizar, como decían ella o la doctora, informar más. Gente, la idea de hay que abrir un poco más la cabeza, nada más. No enojarnos. Respecto a abrir la cabeza, el primer mensaje decía que una cosa eran los derechos de las minorías, que no podían avasallar los derechos de las mayorías. Sería buenísimo hacer el ejercicio de listar en qué sentido violaría los derechos de las mayorías el tema que estamos hablando. Para hacer un ejercicio de comprender en qué aspecto te está golpeando a vos. Claro, digamos, tal cual. Gente, a ver, ahí vamos, Nora, perdóname que los chicos también quedaron con la palabra y adelante. ¿Cómo presentate? Discúlpame, no me acuerdo tu nombre. Buenas noches para todos y todas. Soy Emanuel. Emanuel. Soy uno de los dirigentes del movimiento Evita, parte obviamente del Frente de Diversidad. Por ahí, nosotros de nuestro espacio social político
bueno, desde nuestro espacio podemos acceder. Yo, desde mi condición gay, puedo ser parte, obviamente, de una construcción política donde de ahí podemos como orientarnos a un quiebre, ¿no? De conducción, decir, no, solamente el hombre a nivel machista puede ser parte de una conducción, sino que también nosotros también podemos formar parte de esa decisión. Por el otro lado, creo que es importante, tomando lo que todos y todas estaban diciendo, creo que una palabra clave importante es la palabra educación. Sí, creemos que es muy importante. Nosotros tenemos el caso de la compañera Micaela García, que fue una de las que fue víctima de violencia de femicidio, compañeras de Gualeguay, de Entre Ríos, donde su caso no fue totalmente esclarecido también. Bueno, a partir de eso se llevó adelante lo que es a nivel nacional, lo que es la ley Micaela, que estipula la capacitación a todo el personal que forma parte de nivel legislativo, ejecutivo y judicial en materia de género. Bueno, nosotros creemos que es muy importante no solamente que se incluya lo que es la capacitación en materia de género, sino que también en identidad de género y de diversidad sexual. Ahí vamos, porque Emanuel, yo siempre pienso, esto ahora vamos a debatirlo, tenemos que compartir una pausa cortita, pero debatámoslo porque hay leyes, por supuesto, desde la legislatura, ¿no? Desde nuestros legisladores, quiero decir, por suerte hay cosas que se han legislado y que están muy bien, pero a veces parece como que en la sociedad van por dos caminos distintos. Hay cuestiones que... Entonces, ¿cuál es esa otra? Los cambios culturales y sociales son más lentos. Claro, ¿cuál es la carencia, digo, desde el Estado para acompañar ese cambio que plantea la ley? Pero no es solo desde el Estado, también desde la sociedad misma, la sociedad civil, la familia. Lo que pasa es que el Estado no es el único poder. También hay otras instituciones y corporaciones que ponen en juego un determinado poder para acompañar ese cambio o frenarlo. Pero vos fíjate, Emanuel forma parte de una estructura política del peronismo, por ejemplo. Del movimiento. Estaba haciendo memoria. En el radicalismo no hay ninguna representación, nada que tiene la fortaleza de dar la cara y decir que pertenece a tal agrupamiento. En el peronismo, no, estaba haciendo memoria, no hay legislador nacional, diputados, senadores, concejales. ¿En el peronismo? No, en las bancas, digo. No le dan tampoco espacio. Perdón, el radicalismo. ¿No estás al tanto? ¿Cuál? Los hay. Sí, hay. Bueno, a nivel nacional. A ver, gente, minuto, porque tenemos que compartir. ¿Seguro que no? A ver, pero tenemos que compartir pausa urgente, pero antes de meternos... Le dan la voz, pero no le dan la participación en la legislatura, en el Consejo Liberante. Ahora te entiendo. En el peronismo está el compañero Grosso, que es uno de los dirigentes muy importantes del movimiento Evita, que hace muy poco manifestó su poder acceder al matrimonio para no generalizar, porque claro, seguramente hay casos y casos. Gente, y de eso hay muchos compañeros que hoy justamente en las últimas listas han accedido a muchos compañeros y compañeras a la lista, no solamente personas que son abiertamente gays, sino que también compañeras trans. Pero no tampoco pongamos la responsabilidad en los políticos. Yo quiero que hablemos como nosotros, como en la sociedad. A la hora de hacer las listas. No, está bien, pero y eso está reflejado en los mensajes. Hoy queremos que los mensajes que llegan sean los que se lean, Nora. Tengo un ejercicio para los católicos que hablan de autopercepción. Su papa está autopercibido. Nació como Jorge Bergoglio, ciudadano argentino común, hijo de inmigrantes italianos, y hoy es el rey de una grey de un país, un presidente de un país, empoderado en un nombre diferente, con un rol diferente. Lo que pasa es que la sociedad lo acepta, porque tiene naturalizado que él tiene ese derecho. Las personas de identidad transgénero también tienen el derecho a autopercibirse. Gente, perdón, tenemos que cumplir con una pausa urgente. Es muy interesante este debate, vayamos apuntando todo lo que queda por ampliar, por supuesto, y por discutir, más los mensajes de ustedes del otro lado. Pausa breve, ya venimos. Bueno, ya estamos de vuelta. Hay muchísimos mensajes y había uno dentro de los de la tanda anterior que también quedó sin responder, que me parecía interesante en lo que es en el saber popular, ¿no? Una pregunta que además queda siempre dando vuelta cuando se habla de la autopercepción. Un televidente, no recuerdo las palabras exactas, pero decía... ¿Cómo es la autopercepción cuando yo realizo un cambio si después quiero migrar a otro cambio, digamos? No me acuerdo cómo es que lo dijo. Sí, por ahí, a mí me gustaría, perdóname, dividirlo en dos. Yo por ahí puedo explicar lo legal y me gustaría que podamos hablar de la autopercepción en más general, no solamente en una cuestión de sexo o género, porque es más profundo el tema de la autopercepción. Sí. Lo que dice la norma legal vinculada a esto es que toda persona que se autopercibe diferente del sexo con el que ha nacido, puede hacer su cambio de DNI, como lo explicamos hoy. ¿Cómo se hace? Como lo expliqué hoy. El primer cambio es gratuito y se hace en el ámbito administrativo. Si yo quiero volver, sí ya es judicial. Bien. ¿Por qué?
Porque el cambiar el DNI o el cambiar un atributo de la personalidad como el nombre, ¿sí? En este caso, ¿sí? Debe hacerse necesariamente judicialmente por una cuestión de control de legalidad. Esto no es solamente en el caso de la ley de identidad de género, también lo es cuando yo me cambio el nombre o cuando me agrego un apellido. Claro. Quiero aclarar esto porque no es una cuestión discriminatoria, sino que la primera vez es administrativa. Si quiero volver, ya es judicial. Perfecto. Y no se requiere ningún, perdón, esto nada más, no se requiere ningún estudio médico, ni nadie está obligado a hacer un tratamiento. Simplemente es a petición de parte, invocando la ley de identidad de género. Perfecto. Yo lo que le quería preguntar era si hay una edad y que me cuentes lo que me estabas contando recién, que es increíble. A ver. Bueno, voy a ser breve. La ley dice que toda persona puede hacerlo y lo que sí discrimina es la mayoría de edad a los menores de edad. Toda persona mayor de 18 años por sí va y lo peticiona. Los menores de edad sí tienen que ir acompañados de sus padres. En el caso que los padres no estén de acuerdo, puede pedirlo igual, ¿sí? Y puede venir un representante legal. Sí. Lo que dice la ley es que se requiere un abogado del niño. Hay un problema que no todas las provincias tenemos el abogado del niño. De hecho, recién hace poquito se eligió, sí, el abogado del niño a nivel nacional. Entonces, bueno, como está esa cuestión, lo que ella por ahí quería que cuente es que nosotros en el registro civil sí tuvimos, cuando yo estaba en su momento, un cambio de género de un niño de 7 años. Sí. ¿Y cómo fue sin la figura lo que trabajamos fue acompañamiento de sus papás y como no teníamos abogado del niño, le pedimos auxilio al Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Entre Ríos, el Ministerio Público, perdón, pupilar de la provincia de Entre Ríos y trabajamos en conjunto con el área de niñez a cargo de Cristina Ponce. Pero los padres estaban de acuerdo ahí. Sí, los padres estaban de acuerdo. Lo que más me llamaba la atención es que un nene de 7 años ya estaba seguro de que había nacido... Fernando y Fernanda, de hecho, lo pidió él me encaró. Sí, y Gustavo, ¿cómo es en ese sentido? Digamos, ¿cuáles son las edades por las que a partir de las cuales reciben consulta ustedes? Nosotros las consultas alrededor de los más chicos son 13 años. 13 años. Hemos tenido. Sí, pero la identidad de género se construye mucho más tempranamente, digamos, junto con el lenguaje oral y se va construyendo junto con la persona. No es que en un momento uno decide para qué género se va a autopercibir. Digamos, una construcción constante. Muchos llaman en el momento de transición, que es cuando hacen este cambio, pero otras chicas y chicos no están de acuerdo porque en realidad la transicionan durante toda su vida como cualquier persona. Tal cual. Pero esta identidad de género se construye mucho antes y tiene ciertas características como la persistencia, la coherencia, digamos, en ese discurso, lo que le hace que sea algo sentido, íntimo, como dice la ley, a lo que se refiere con identidad de género. Claro. No es que uno va a sentirse de una manera en un momento, otro... Tal cual. Bueno, en relación a eso, porque recién Vanessa nos decía, yo me voy a referir a la parte legal en cuanto a la autopercepción, lo que dice la ley, y a ver qué podés contarnos vos respecto de eso, ¿no? ¿Existe algún caso en donde se sienta una necesidad que vos conozcas de volver a la identidad de género anterior? ¿Cómo es? Que conozcas. Primero, me gustaría aclarar que lo que decía Vanessa, yo lo aclaré al principio, digamos, las cuestiones legales están acompañadas de esta cuestión que tienen que ver con el desarrollo psicosexual, o sea, no van por caminos separados. Bien. ¿Sí? La identidad de género es algo... Hagamos el ejercicio todos los que estamos acá. ¿Alguna vez nos planteamos, che, soy un varón, soy una mujer? No. Es una pregunta que se le hacemos únicamente a las personas cuyo sexo biológico no es acorde al género que le fue asignado al nacer. Digo, es una construcción que se va haciendo junto con el lenguaje hablado. Los niños y las niñas cuando empiezan a hablar ya con el género que se autoperciben. Hablan primero en tercera persona, después en primera persona, pero ya con el género que se autoperciben. Piensen si tienen algún niño o niña cerca en su casa. Si es un niño, no dice yo nena quiero, dice yo nene, y después dice yo soy fulano, sultano, pero ya empiezan a hablar con el género autopercibido. Lo que sucede es que muchas veces esto
no hay palabras porque no se conoce, porque falta educación, porque no es algo, los pediatras es una materia pendiente que tenemos. Si a nosotros al servicio nos llegan chicos a partir de los 13 años, no es porque es ahí donde se dieron cuenta, es porque hubo todo un sistema antes que no lo vio. Claro, que no lo vio. Que no los contuvo. Que no los contuvo. Sí, Gustavo, perdón. El tema de los estereotipos, digamos, aún nace, la genitalidad es de varón y se lo viste como varón, se lo hace jugar. Eso, digamos, un padre o una madre no lo hace por con supuesto. maldad, obviamente. Claro. Pero bueno, ya los encasillan ciertos estereotipos en ciertas prácticas asociados a su genitalidad, como que el género va a estar directamente relacionado con esa genitalidad. Totalmente cultural. Entonces, muchas veces lo que hace es retrasar ese redescubrir o poder nombrar esa identidad de género autopercibida. ¿Qué pasa con la psiquis de un niño o de una persona forzada a renegar de su identidad de género? Bueno, muchos de los chicos y chicas que acompañan son chicos que no salen, no tienen vida social, pasan mucho tiempo encerrados en su habitación. Su vida pasa a través del teléfono, la computadora, donde establecen vínculos a través de las redes sociales con otros chicos y chicas que están en la misma situación. Claro. Bueno, me acá, interesa preguntarle, Yara sí así con la cabeza. Sí, la veía. Si querías contar cómo había sido tu experiencia y a qué edad pudiste resolverlo. Yara, ¿querés darme un minuto que leemos mensajes y lo contás después de los mensajes? Porque es importante, es en primera persona. Jimena también. ¿Ximena o Jimena? Ximena, me parecía. Mensajes de ustedes, Natalia nos escribe y nos dice: felicitaciones al doctor Terra por todo el trabajo que hace incansablemente para la comunidad trans. Hola, buenas noches, soy Coti, quiero saludar a Nora, con quien jugábamos al básquet en Olimpia, siempre en la lucha, siento admiración, creo que esta sociedad necesita más gente como ella. Hola chicos, la que no o el que no tiene documento con su nombre de trans es porque no quiere. Yo me lo hice antes que saliera la ley en 2008 y en Cerrito. Soy Dayana, soy una trans y los estoy escuchando atentamente. Hola, buenas noches. Quiero felicitar al equipo del doctor Terra. Sé que él lo encabeza, pero es mucha gente la que trabaja casi silenciosamente por los derechos de muchas personas. Hola, buenas noches. Creo que debemos apuntar todos para que quienes tienen el poder, los jueces, por ejemplo, muchos de los cuales conocen a las chicas que están allí sentadas, se muevan para poder dilucidar crímenes como el de Nikki y el de la Loba, que se haga justicia por ellas y por tantas otras. Soy Esteban. Hola, soy Daniel. Creo que en muchos casos ellos mismos son los que se discriminan, se victimizan todo el tiempo y es para conseguir beneficios, no para otra cosa. Me parece que está mal hablar de cupo, así como se pide un cupo femenino. Creo que en este caso tampoco se puede pedir un cupo en lo laboral porque se le debe dar trabajo a alguien por la idoneidad y no por la condición sexual. Hola, buenas noches. Excelente el trabajo de Gustavo y todo su equipo. Un orgullo que haya médicos como él. Ahora es fácil hablar de estos temas, pero hace algunos años, cuando él comenzó, ahí sí te quería ver, nos dice Cecilia, quien da todo su apoyo al colectivo trans y que espera que puedan acceder rápidamente a todos los derechos que merecen. Hola, buenas noches. Hablando de género, a mí me enseñaron que hay buenos y malos, altos y bajos, hombres y mujeres, y que los dos primeros pueden cambiar, pero un hombre no puede, por ejemplo, cambiar algo que es tener un hijo. ¿Está mal que piense así? Perdón, pero a ver si alguien me puede traducir el último mensaje del televidente. Que no puede... Creo que no estamos para decir qué está bien y qué está mal. Está bien, Cada uno piensa como... Porque no puede procrear, sencillamente por eso. Cree que el mundo es binario, además. Bueno, que ser padre es procrear, además. Fernanda, es muy chiquito. Recién Fernanda explicaba las cuestiones de lo biológico, el género, que es una construcción cultural, y el deseo. Sí. Por ahí hay cuestiones que en lo biológico sí están más determinadas, como por ejemplo tener un hijo, pero las cuestiones de género y de deseo ya no. Hoy tenemos varones que se embarazan y que tienen hijos, y también como un ejercicio para ir pensándolo, ¿no? Porque la cabeza la tenemos formateada así desde hace mucho tiempo, hace siglos que venimos así, entonces no es tan sencillo romper. Pero entre los altos y los bajos
hay gente no tan alta ni no tan baja. Entre los gordos y los flacos hay personas que son más rellenitas, menos rellenitas. Entre los rubios y los morochos están los colorados, están los más o menos. Digo, pero cuando se trata de condición sexual y de otros, por supuesto, ahí sí, nos ponemos tajantes y binarios. Claro, es cierto. Y sin embargo, a lo largo de la historia han habido muchas sociedades que han vivido de otra manera las disidencias y otras cuestiones. Alejandro Magno, por ejemplo. Sí, a ver, ya estamos por no, me quedé. Y además, perdón, porque antes de los mensajes queríamos, Luz te hacía una pregunta en relación a tu historia, ¿no? Sí. En relación al proceso desde chica. O sea, por ahí, o sea, hay muchas de que vamos cambiando a medida que nos vamos podiendo, o sea, muchas veces cuando te vas saliendo de tu hogar, cuando te van largando, o sea, te van expulsando, y ahí hay muchas de que ni siquiera se pueden llegar a poder manifestar su deseo, a poder expresarse como se sienten, y terminan quitándose la vida. Eso es muy común dentro de la comunidad trans. Más que nada pasa en las mujeres trans, los varones trans, como decía hoy el doctor, o sea, son un grupo que es como más reservado, o sea, como que... Y también el hecho de, o sea, que ya para ser varones, o sea, es otra cuestión. Bueno, ahí está el machismo totalmente. Totalmente. Claro. Yo me quedé pensando en que del muchacho, no sé quién era, que había puesto de que el trabajo se le tiene que dar por idoneidad. Bueno, o sea, quiero decirle que también pueden dejarnos entrar y conocernos, que nosotras tenemos muchas más capacidades sin haber estudiado. Lamentablemente darnos una oportunidad de una vez por todas. Porque ves lindo juzgar, pero si no conoces a la persona y no le das el derecho para que hagan lo que tienen que hacer, un trabajo, lo que sea, para que lo hacemos mejor y que la gente que supuestamente es normal. A ver, ¿cómo fue tu...? Ahora, porque ahora vamos a compartir, quédense ahí, un informe sobre eso y vamos a debatir sobre el cupo trans. Hay muchos televidentes que están haciendo referencia a eso desde hoy, nosotros lo vamos a hablar específicamente y contar también qué pasa porque hay novedades en la ciudad de Paraná. ¿Cómo fue la historia de tu proceso desde chica? A mí me aceptó mi vieja de entrada. ¿Sí? No soy la única en mi casa, tengo un hermano que es gay, una hermana que es lesbiana. Y somos lo que somos porque mi vieja es una mente muy abierta y nos apoyó en todo. Mi viejo le costó, pero últimamente, digamos, después de tantos años que nos tuvo que aceptar y no tengo digamos, no me pasó como le pasó a la otra chica que se tuvieron que ir de la casa, que todo aquello. Yo fui apoyada con el 50% de mi familia. Lo nombrás así porque de tu gran familia, digamos. Somos muchos. Claro. Bueno, es importante, ¿no? Qué importante eso. Fíjate vos. Pero lo principal fue el apoyo de la madre, digamos. Para vos fue fundamental. Sí. Pero Ximena, casi siempre pasa, ¿no? Que son las madres las que tenemos la cabeza un poco más aire a la loya. No. Esa es otra fantasía. ¿Cómo no? Eso es un mito, también esa es otra fantasía. De hecho, la construcción machista en general está construida en la casa y está construida por las mujeres que se quedan. La mujer es la que cría. Entonces, esto de que las madres siempre son las que abrazan también es una fantasía. Hay madres que abrazan y que eligen, pero no es la generalidad. Claro. Es un mito. Yo quisiera agregar algo al respecto que hoy preguntaron y no respondimos. Sí. El Centro de Salud Golding está en calle Laurencena 63. Yo les dejé el número de teléfono a los chicos. Bien. Cualquier persona que quiera consultar puede llamar de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que el Centro de Salud está abierto, y pide un turno de admisión con nosotros y es la puerta de entrada al sistema. Como nosotros, digamos, sabemos que la exclusión familiar es uno de los primeros motivos por los cuales este colectivo queda expuesto, vulnerado y demás, si bien la ley es muy explícita, no hacen falta tratamientos psicológicos, ni psiquiátricos, ni ningún tipo de estudios, nosotros, a partir de esa puerta de entrada, lo que ofrecemos es acompañamiento a las familias, porque no es sencillo. Digamos, más allá de una madre o un padre. Y en general, con los más chiquitos son algún representante de la familia que lo lleva. Claro. Por eso, gente, minuto. Ahí vamos, perdón, Fernanda, porque tenemos que compartir un informe también en relación a esto que ustedes están escribiendo incluso y que acá surgió todo el tema y que es una parte fundamental, una pata fundamental de todo esto, como lo es también en la vivienda y el techo, así como ustedes automáticamente estuvieron de acuerdo y asintieron en que el lugar donde se vive, y Nora, vos tenés vasta experiencia en eso, en vivirlo, es fundamental incluso para la salud.
el trabajo también. Y ahí es donde aparece el cupo laboral. Es verdad que la ley no establece un cupo laboral con números. En la ciudad de Paraná, por ejemplo, hay una ordenanza desde el Consejo Deliberante de hace relativamente poco, aprobada hace unas semanas. Bueno, mirá el informe y ahora hablamos del cupo laboral trans. Si bien desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012 son muchos los derechos conseguidos y condiciones igualadas para varios sectores de la sociedad, históricamente considerados minorías, el de la inserción laboral de las personas trans sigue siendo uno de los puntos débiles. El acceso al DNI, a la salud pública y a la unión civil son algunos de los logros a través de las históricas y diferentes luchas de esta comunidad. Pero, ¿cuál es actualmente la situación con respecto al cupo laboral? Si bien es cierto que el avance viene siendo lento, algunos cambios se han dado, pero la gran mayoría no duda en asegurar que el mundo laboral para las personas trans sigue siendo privativo y limitado a ciertos trabajos. Y en este sentido, el ejercicio de la prostitución se presenta siempre en el debate. Para muchos, representa la única y más inmediata forma de sustento ante la falta de oportunidades laborales. Entonces, más allá de la ley, ¿cuáles son las garantías que da hoy el Estado a estas personas en relación al acceso igualitario a las oportunidades laborales? En Paraná, por ejemplo, el 27 de junio pasado, el Honorable Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el cupo laboral trans para esta ciudad. La norma establece que el 2% de los empleados del municipio deberán ser personas trans. La ordenanza, además de contemplar este cupo laboral, también prevé que las personas se capaciten y estudien para poder ocupar los puestos laborales asignados. A partir de esto, ¿cuántos cargos se calcula que pueden estar disponibles y qué garantías de acceso a ellos se ofrecen? ¿Cuáles son las condiciones en el resto de las ciudades de la provincia? A ver, me parece importante retomar uno de los comentarios de un televidente como disparador para esto que decía, para trabajar no se debería tener en cuenta si sos trans o mujer o demás. ¿Por qué hay que poner cupos? ¿Por qué hay que poner cupos? Porque es importante, sabemos que es importante, pero ¿por qué? Una perspectiva, por ejemplo, puede ser que para acceder a la mayoría de los puestos de los lugares de trabajo se requiere como mínimo un título secundario. Claro. Y estamos hablando de que es una población de que ha sido expulsada históricamente de todos los sistemas. Claro, Entonces, desde el vamos ya hay un piso que no es igual. Exacto. Vos, por ejemplo, ¿qué tareas desarrollás? ¿En qué trabajas actualmente ya? Y yo hace muy poco que entré a trabajar en la municipalidad. Ajá. Estoy en un programa de servicio alimentario. Pero yo creo que otra cosa de que también, como decía, me voy a descarrilar porque esto del cupo laboral también, esta ley que salió, sí. O sea, voy a decir una cosa que... ¿La ordenanza municipal decís? Sí, o sea... Seguimos avanzando en el tema de leyes, pero esperemos que se implemente, porque la verdad es que la comunidad trans en general no ha avanzado en nada. Lo único que hemos avanzado es en el tema de leyes, nada más, porque la comunidad no se ha movido del lugar. Más allá de conseguir todas estas cosas, nosotras somos un grupo de compañeras que pudimos ingresar a trabajar dentro de la municipalidad, mucho más antes de que esté el tema el cupo se viene peleando hace mucho tiempo, sí. Pero nosotras entramos por otro lado que no tiene nada que ver con el tema del cupo, porque nosotras, el grupo de personas que entró a trabajar, empezamos trabajando en un relevamiento hacia la comunidad trans, sí. Que ahora tenemos un concreto, un número exacto y preciso de la comunidad trans y por la cantidad de personas que estamos peleando, cómo viven y todas esas cosas, que es lo que siempre nos pedían a la hora de hacer un proyecto o de hacer alguna cosa por la comunidad trans. ¿Les pedían los datos? Sí, porque no sabían. ¿Como un relevamiento? Sí, un censo. Sí, un relevamiento. ¿Cuántas chicas hay, porque ustedes tengan conocimiento en Paraná? Y hay alrededor de 70, 80 chicas, en su mayoría que no viven en vivienda propia. Después incluso hasta yo no tenía laburo en ese momento, ¿Hace cuánto estás en la municipalidad? Hace meses nomás, hace pocos meses. Vos sabés que hay que estar un poco con la discusión de la semana pasada de que existe en el sistema educativo la posibilidad de ir a estudiar o formarse.
acá el sistema educativo, municipal, provincial y nacional, no las ha contenido, no las ha ido a buscar a ella para hacerse una formación, para estudiar algo. Entonces, discutíamos la existencia, pero ellas no... ¿Qué pasó? ¿Por qué no van a aprender un oficio? Eso iba a agregar justamente. Quería saber las historias de ellas respecto del tránsito educativo, por dónde habían andado, pero se me ocurre que la escuela debe ser una institución bastante expulsora en este sentido, y en este sentido volvemos a insistir, educación sexual integral es clave para que podamos convivir. Claro. Bueno, Ximena, pero a veces no podés, digamos, ponerte a hacer una carrera y nada, porque vos trabajás de noche y al otro día dormís, digamos, todo el día. ¿Pero la escuela cómo? ¿Fuiste a la primaria? Yo no tengo terminada la escuela. Y por el plan tengo en la escuela Estrada, me están ayudando, digamos, que me acomodaron días para que vaya, porque los otros días yo trabajo en la calle, porque si yo no salgo a la calle no me alcanza. Yo estoy cobrando en la Argentina Trabaja, que ahora le cambiaron de nombre, pero por ahí no me alcanza, digamos, lo que ellos me están pagando del Estado, y tengo que seguir haciendo mi trabajo en la calle, en la prostitución. ¿Y ahora vos fuiste a la escuela? Yo estoy en la universidad ahora, porque yo dejé la escuela en segundo año. Y en la UNER hay un artículo, que es el artículo 7, que mayores de 25 años, rindiendo ese artículo, pueden ingresar a una carrera equilibrando el secundario. ¿Estudiás trabajo social? Sí. Claro. A mí, yo acotar a lo que dice Ximena, o sea, que cómo podemos pedir, o sea, de que las compañeras trans son expulsadas desde muy chicas, cómo podemos... después de grande, o sea, ya con una transformación diferente en nuestras vidas para la sociedad, porque nosotros seguimos siendo las mismas personas, lo único que nos cambia es la fisonomía mayormente, ¿cómo podemos pedirle también de que lleguen a un establecimiento que fue uno de los segundos que nos expulsó? O sea, también tenemos que ser conscientes que primero la familia, después la escuela, o sea, después también conlleva de que en la rutina diaria de una travesti, de una chica trans, de 7 de la tarde a 6 de la mañana para poder llevarse un plato de comida a la boca. O sea, tampoco podemos decir de que después pueden estar todo el día, porque tienen que estar toda la noche paradas arriba de unos tacos, cagada de frío, bajo la lluvia, bajo el calor, o sea, bajo el frío, todo. O sea, ¿y cómo podés pedir ese cuerpo? Pero lo que planteaba Luz es que por ahí el tema de la implementación de la educación sexual integral puede ayudar que las gurisas que hoy están que son trans o una cuestión por el estilo, no sean expulsadas de la escuela. Bueno, no solamente de la... A ver, minuto. Sí, Fernanda, sí. A la camada nueva es muy fácil ahora. Pueden ir a una escuela vestida de travesti, o las chicas lesbianas pueden ir vestidas de hombre. Pero a nosotros en ese tiempo, teníamos que chocar 2 millones para ahí y terminábamos saliendo... Ahora vamos a hablar de la realidad hoy. Quisiera aportar un dato. Nosotros en el centro de salud está pasando algo que no nos lo esperábamos, y es que la mayoría son adolescentes, y la mayoría son adolescentes escolarizados. De estas 40 historias clínicas que tenemos abiertas en este momento, hay 20 que son de adolescentes de entre 13 y 19 años. Todos estos adolescentes están escolarizados. Estamos haciendo un trabajo de hormiga difícil y demás, pero lo que es educación sexual integral no trabaja la cuestión de diversidad. Solamente uno de los chicos hace educación física, por ejemplo. Está totalmente naturalizado que ninguno participa de las clases de educación física, que presentan un certificado y rinden. ¿Y quién falla según usted? ¿Cómo? ¿Quién falla según usted ahí? ¿Quién falla? Dice Javier. Bueno, a ver, porque esto, cuando hablamos de la ley de educación sexual... Educación. Integral, gente, ahora vamos, Nora, pero es un punto justamente controvertido en relación al concepto de la autopercepción y de la identidad de género, porque es ahí donde se arma y se ha armado y sigue instalado el debate para todos aquellos que consideran que debe estar como abordado desde esa perspectiva, desde ese concepto, o no. Y ahí es cuando no se, creo yo, no se... En la teoría está, pero en la práctica no. Bueno, por eso. Está la ley de educación física, perdón. ¿Cómo? Lo de educación física, el certificado. Según lo que marca la ESI, que no se está aplicando apropiadamente, no deben haber clases de educación física separados, varones y mujeres. ¿Sí? Es un excelente espacio para trabajar relaciones de género. ¿Por qué no se puede jugar al fútbol donde los varones puedan no pegarle un súper patador a una chica y la chica se pueda, digamos, es uno ¿Y el de los certificado mejores médico?
presentan un certificado médico de que por cuestiones de salud no participan y a fin de año hacen un trabajo de las reglas del vóley, por ejemplo. Tal cual. No, el tema de las generaciones nuevas tiene que ver con que esos niños de 13 años iban a primer grado cuando salió la ley. Hay una visión a futuro que todos creemos que va a ser mejor. Las chicas de la generación documento evidentemente son de clase media, porque también hay una construcción de clase, como decía él. La mayoría de las identidades trans mayores de 20 años pertenecen a un sistema desclasado. Hoy en día, con ley, para papá es más fácil aceptar que la nena o el nene quieren ser trans, porque hay una construcción también en la clase media intelectual de la aceptación social frente al derecho. Pero esto es a futuro, no ahora. Nosotros tenemos una humanidad que está desclasada. Y hablando de calidad y todo esto de ser idóneo, yo fui a la Secretaría de Cultura un día, hace unos años, que voy seguido, y la secretaria que estaba al frente, una mujer, no sabía lo que era acceso. Acceso es sinónimo de puerta, y ahora lo sabe, y Jimena también. Es decir, no sabía un sinónimo de una palabra cotidiana, o sea, no estaba capacitada para estar al frente, y la realidad dice que los empleados públicos no entran por capacidades, o sea, esto es un acto discriminatorio. El día que salió la ley de cupo, van a tener capacidad, o sea, pruébenlas si tienen capacidad, porque hay un montón de empleados públicos que no tienen la capacidad. Yo creo que debe ser, yo en lo personal creo que debe ser más que la ley de cupo laboral. Creo que sería bueno que en alguna boutique de esta ciudad alguien que sepa de ropa tuviera trabajo. Claro. Bueno, es lo que decía Ximena, ¿no? Decía, bueno, pruébennos, denos la oportunidad. Creo que, Lalo, toda la sociedad, no solo el Estado, tiene que avanzar para lograr, por ejemplo, que no naturalicemos que ellas se tengan que prostituir. Exacto. ¿Por qué tenemos que naturalizar que el único trabajo tiene que ser de 19 a 6 de la mañana en la calle para derribar? Y hay muchos del Estado que trabajan que no tienen ni estudio y están porque caen de arriba. Por política. Claro, es lo que dice Nora. No es una regla. Perdón que tenemos a los chicos. Perdón, Ximena. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, soy Ezequiel. Yo hablando del tema de discriminación, me quedé con el mensaje anterior que mandó la televidente, que dijo que vienen a victimizarse. No nos estamos victimizando. Yo también sufrí maltrato, digamos, laboral, porque yo trabajaba en una empresa constructora. Cuando ellos se enteraron de mi condición, yo había estado trabajando casi 3 años en la empresa. Cuando ellos supieron de mi condición, que era un chico gay, que además estaba con mi pareja, a mí no me llamaron más, me despidieron. O sea, no me despidieron, se dio por finalizada la obra, y cuando la arrancaron con otra obra nueva, a mí no me llamaron más. No te tuvieron más en cuenta. No. Qué casualidad que llamaron justamente a todos mis compañeros, menos a mí. Yo me di cuenta que era por una discriminación. Totalmente. Y también le quería decir a la gente, porque hay mucha gente que no entiende, que nosotros también tenemos la mala costumbre de querer comer todos los días, de querer bañarnos y todas esas cosas. Hay muchos más mensajes de ustedes. Recién Ezequiel hacía referencia a uno de los mensajes. Acá lo que queremos en el programa de hoy es leer todos, porque es un reflejo de lo que... Y además somos como sociedad, y estos mensajes nos ayudan a disparar y a saber también qué cosas nuevas hay para entender, dónde reforzar y demás. Buenas noches. A mí me gusta cuando uno elige su identidad y su género. Pienso que el cuerpo se lo pide. No es que un día nos levantamos, nos miramos al espejo y decimos, hoy quiero cambiar de género y identidad. Creo que todas somos mujeres si así lo sentimos, todas iguales, nacidas o autopercibidas. Hola, otro caso creo que no sirve ni suma para nada, es el del lenguaje inclusivo. Quiero decir, cuando creemos que solamente utilizando el le vamos a saber todo o vamos a incluir y a contener a las personas trans, estamos equivocados. Eso, si es vacío y no viene con ayuda de trabajo, de contención, de generar espacio de distinto tipo, no sirve para nada. Soy Tadeo y los estoy mirando atentamente. Hola, buenas noches. Creo que el transvesticidio es social. Todavía no entendemos que esas muertes violentas empezaron con el abandono afectivo y material en el que dejamos a los travestis. Hagámonos cargo, respetemos el daño que producimos todos los días y dejemos de horrorizarnos solo cuando aparecen en la tapa de policiales. Hola, buenas noches. En relación al tema de cupo laboral trans, sería bueno que quienes creen que no es necesario hagan el ejercicio de recordar alguna kiosquera, médica, docente, psicóloga, etcétera, trans. El cupo existe porque si no los trans no tienen acceso al trabajo. Hoy en Paraná, como se dijo allí, hay una ley, pero hasta allí muy poco se ha cumplido y aún así cumpliéndola son muy pocos los ingresos que se permiten por año y son muchas las trans que necesitan trabajo.
Hola, buenas noches, soy Daniela. Felicitaciones al equipo del doctor Terra por el gran trabajo. Es un gran profesional, sé que esto se dijo, pero no se dijo que es también una gran persona. Somos la familia Ruiz, él nos conoce. Hola, buenas noches, un abrazo grande a Yara, Gustavo, Jimena y demás. Seguimos luchando contra quienes no nos quieren aceptar y que solamente se acuerdan de nosotros y de nuestras identidades cuando aparecemos muertas. Hola, muy bueno el programa, admiro mucho a las personas trans y también a los cis que acompañan. Pido justicia por Lucía y quiero saber si hay novedades de último momento sobre el avance en la investigación. Claro, bueno, estamos hablando y el disparador del programa de hoy fue el lamentable caso de Lucía. ¿Qué novedades hay? Hay novedades. A ver, hubo 4 allanamientos ayer y hoy se produjeron 2 más. El tema es que son indicios, no son elementos probatorios. Depende mucho también del aporte de las chicas, de las amigas, porque hay 2 personas, uno del barrio Las Flores y otro de la zona del Mosconi, 2 hombres que están, todo el mundo los menciona que llegaron los 2 hasta la casa de Lucía, justamente en horarios particulares. Y una de las siluetas coincide con la imagen que capturó la cámara del 911. Y además ayer allanaron en el Puerto Viejo, en la casa de uno de los potenciales sospechosos, y encontraron una navaja muy cortita, muy filosa, y coincidiría con los cortes, los 18 cortes que le hicieron a la pobre Lucía. Bueno, digamos, se está avanzando, pero lentamente, pero todo se va a dirimir con pruebas genéticas y de laboratorios de criminalística que se están en este momento peritando. Claro. Gente, tenemos que compartir, perdón, pero una pausa cortita, bien breve, y volvemos para el cierre de este programa con las conclusiones, además, súper interesante, incluido con las opiniones de ustedes del otro lado. Ya venimos. Bueno, acá hay muchísimas... a mí me parece que estábamos hablando de la cuestión de la ley de educación sexual integral también, que es muy polémico, pero incluso para ya salirnos un poco de pensarlo como una cuestión de un contenido que se le va a dar chicos en la primaria o en la secundaria, tiene que atravesar a algo mucho más grande como sociedad seguramente, no sé si esa ley así como está ahora, pero algo que nos abarque a todos para producir también ese cambio como sociedad. Vos, Fernanda, en un momento decías, hasta los pediatras lo necesitamos. Nosotros, eso nos faltó por ahí aclarar. A pedido de las chicas, nosotros desde el año pasado venimos capacitando equipos de salud. Ya llevamos capacitados 250 profesionales. A partir de esta capacitación, solamente se pudieron conformar 3 servicios en toda la provincia. Hace un año que está funcionando en el Centro de Salud Giacomotti en Concepción del Uruguay, recientemente el Centro de Salud La Bianca en Concordia y nosotros. ¿A qué crees que se debe, digamos, que hayan sido 3 hasta ahora? Es poco. Porque creo... No, pero ¿a qué crees que se debe? Toda la provincia es poco. Sí, es poquísimo. Falta compromiso. Faltan políticas públicas, pero claramente. Políticas públicas claras. Lo vemos en salud, lo vemos en educación, cuando hablamos de la ley de educación sexual integral. A mí me parece voluntad política. A mí me parece que nos falta como sociedad entender qué es lo que enfrenta una persona forzada a negar su identidad. Entonces, usted me había empezado a contar la parte externa, el comportamiento. Me gustaría preguntarle a Fernanda, ¿qué le estamos pidiendo a una persona que le decimos que se corra o que sea cis? Cis quiere decir de este lado, respondiendo a tu pregunta. Trans quiere decir del otro lado. De este lado estamos los normales, los que tenemos acceso, los que formamos parte de la sociedad, y del otro lado vemos qué hacemos, si los dejamos pasar o no. Un niño, una niña trans, inicialmente habla tranquilo y lo vamos corrigiendo, ¿no? Vos sos un nene, no sos una nena. 4 o 5 años los juegos simbólicos empiezan a travestir y les empezamos a decir, no, la pollera no, vos te tenés que poner otra cosa. Alrededor de los 7 años empezamos a ver niños deprimidos, ¿sí? Niños que no salen, que no juegan. Después, en la adolescencia, vemos personas que viven a través de las redes sociales, encerrados, sin grupos de pertenencia, muchísimas tentativas de suicidio, muchos suicidios que llegan. O sea, les estamos impidiendo vivir. Bueno, gente, yo además creo que todos, ¿no? Como sociedad somos tan responsables de tan responsables de esa construcción social, que lo menos que podemos hacer después es juzgarnos y juzgarla, digamos, porque me parece que tenemos un poco de protagonismo. Todos tenemos que preguntar qué rol jugamos en este sentido. Claro. Los medios también. Sí, el año pasado hubo una ficción muy buena en prime time, en un canal de Buenos Aires. Hoy Luz mandaba contenidos ahí en el grupo de debate, 100 días
100 días para enamorarse, sí. Donde se trató muy bien el tema. Sí, ¿puedo decir algo sobre tenemos segundos, perdón. Usaron una mujer heterosexual para hacer de un chico trans. Perdón, Nora. Usaron una mujer heterosexual para hacer de un chico trans. Y voy a pasar un chivo de una producción que tiene la Biblioteca Lemebel, que se llama Avenida Menos, que es una serie de formato web que está pensada, producida y protagonizada por... Para pasarlo más lento porque los chivos tienen que quedar en la... Avenida a Menos. Avenida a Menos. Lo pueden buscar en las redes sociales. En YouTube. En YouTube. Vamos por la segunda temporada. Es una transserie, una transnovela sobre historias de Paraná, escrita, o sea, pensada, escrita y vivenciada e interpretada por personas trans. ¿Tenemos a las estrellas acá? Acá tenemos. Bien. Bueno, Avenida a Menos, a buscar en YouTube. Gente, yo les pido disculpas porque, perdón, sí, cortito. En relación a los medios. Sí, a Fernanda Cortito, por favor. No, que en relación a los medios quiero agradecer porque a partir de que empezamos a nosotros a difundir un poco el servicio y demás, se ha acercado muchísima gente. Bueno, y quiero decir que hay muchos mensajes para ustedes. Yo quería decir algo con respecto a salud, que habitualmente las capacitaciones siguen siendo voluntarias, es decir, el que tiene ganas de ir va y siempre se capacitan las mismas personas que son las interesadas. Tal cual. Creo que debería, si son funcionarios del Estado, porque trabajamos en el Estado, en este momento somos funcionarios del Estado, tenemos que garantizar esos derechos y los profesionales tienen que ser, si no quieren ser obligados, y tienen que participar y formar equipos en distintos lugares, no únicamente por los voluntariosos que quieren participar y trabajar. Yo creo que eso es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? ¿Cómo se dice? O sea, que hablamos de compromiso de los profesionales. Exacto. Y de las Manuel autoridades. Cortito y nos despedimos. Sí. Bueno, queríamos agradecer el espacio principalmente. Gracias a todos y a todas por escucharnos atentamente. Y queremos decir que no solamente el colectivo transexual también es hostigado, discriminado y perseguido en las calles. Sabemos que es el colectivo más vulnerado, lo sabemos, pero también las personas gays y lesbianas también no estamos exentos de esto. Entonces creemos que las políticas públicas deben ser para todo el colectivo LGBT. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por venir, de verdad. Vanessa, gracias Nora, a todos. Vamos a volver a tratar el tema, por supuesto, porque es súper interesante. Gracias a ustedes también por cómo se quedaron del otro lado y participaron con todos los mensajes. Si no, fue leído el mensaje tuyo en este programa de hoy. Va a estar siempre, acuérdense, colgada todas las opiniones en la página del11.com. A May Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Mañana nos vemos de nuevo a las 21:30. Gracias.